¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a esta que ya saben que es su casa, este plato abierto siempre a ustedes. Saben ustedes, se lo digo siempre, que estamos en directo entre las 2:30 y las 3, son las 2:35 en estos momentos, pero que nos pueden encontrar el resto del día, en realidad el resto del año, en nuestro canal de YouTube, en Televigo, en redes sociales, y si ustedes son los que se quieren comunicar con nosotros, también en un correo electrónico, platoabierto@televigo.com, platoabierto@televigo.com. Enseguida vamos a hablar de literatura infantil, vamos a seguir aprendiendo a reciclar, saben que llevamos 2 semanas haciéndolo, y vamos a hablar también del Concello de O Porriño, porque hoy de nuevo nos acompaña la alcaldesa de este municipio, Eva García Latorre. Como siempre, bienvenida. Muchas gracias, bien hallados. Vamos a hablar, por supuesto, cuando está aquí la alcaldesa de O Porriño, de deporte, porque saben ustedes que O Porriño está liderando últimamente la agenda deportiva, sobre todo en cuanto a carreras populares y actividades al aire libre se refiere. Eso enseguida, Eva, pero antes déjame preguntarte por la actualidad, porque menudo lío se ha formado. Yo siempre decía que en el área metropolitana hay concejos hermanos y sabíamos que dos de los que en concreto se llevaban bien, pese a pertenecer a dos colores políticos diferentes, eran el Concello de O Porriño y el Concello de Mos, vamos a decir, la comarca de Alouriña. Pero algo de lío sí que se ha montado a raíz de esas alegaciones que presenta O Porriño por la ciudad deportiva del Celta de Vigo, por la modificación del plan general para que se pueda instalar ahí la ciudad deportiva y el complejo comercial del centro. No sé la versión del Concello de O Porriño, si vosotros lo veis como lío o no. A ver, a mí me parece que ha tenido la alcaldesa de Porriño, perdón, la alcaldesa de Mos. Yo también tengo mis salidas de pata de banco y creo que es una de ellas. Ha tenido una reacción furibunda y además se lo toma como una cuestión personal, cuando nosotros lo que hemos hecho es exactamente ejercer nuestro derecho a hacer alegaciones a una modificación puntual que se expone al público precisamente para ese trámite. Hemos hecho alegaciones porque entendemos que en ese plan se está hablando de que Mos tiene unos recursos hídricos que no tiene, que vienen derivados de la concesión que Porriño tiene de captación de agua en el embalse de Leiras, y que nosotros derivamos a Mos. Hicimos unas alegaciones y acompañamos la documentación pertinente porque, por ejemplo, cuando se hizo el polígono de Abegadaña, ese proyecto se solicitó que el Pleno de Porriño autorizara aumentar el caudal a Mos. Primero nos pidieron 40 litros por segundo, después fueron 35, finalmente se llegó a la cifra de 20 litros por segundo, porque si no tenía el recurso hídrico asegurado, el proyecto no iría adelante. Y esta es la misma cuestión. Entonces, Mos asegura captar directamente de Leiras cuando no es cierto. Es más, nosotros tenemos un conflicto abierto desde hace tiempo con Vigo, precisamente por la cofinanciación del mantenimiento de la infraestructura del embalse de Leiras, y lo tiene con Porriño, que es a quien le factura. No le factura a Mos, ni le factura a Salceda, le factura a Porriño, porque es Porriño concesionaria. En el tanto por ciento que Vigo ha entendido, eso ya se resolverá como se tenga que resolver, y evidentemente yo tengo que defender los intereses de Porriño y lo voy a hacer. Le guste a la alcaldesa de Mos, o le guste o no le guste, y le guste al alcalde de Vigo o no le guste. Y de verdad yo creo que tiene un problema, y lo tiene el Partido Popular en general, y es patrimonializar el poder. Y el poder dimana del pueblo que te vota. Entonces, cuando nosotros hacemos una alegación, cuando el Concello de Vigo, la alcaldesa de Porriño, hace una alegación a un plan de un concello vecino y que tenía que ser hermano, la hace en representación de los intereses de los vecinos que representa. No lo hace contra Nidia Arévalo. Y que a mí haya tenido la torpeza de atacarme diciendo que soy enemiga hostil, por cierto, no conozco a un enemigo que no sea hostil. Que me declare enemiga hostil o peón de caballero me parece una falta de respeto, no a Eva García de la Torre. Me parece una falta de respeto a los 20.000 habitantes que tiene Porriño, porque yo les represento. Y creo que debería pedir disculpas. Lo creo sinceramente, no le voy a exigir que lo haga, pero creo que lo debería hacer, que le honraría. Más allá del conflicto político y de esas declaraciones, volviendo a las alegaciones de O Porriño,
también más allá de la titularidad de la concesión, el agua que pide Mos o que se cree que necesitaríamos para ese centro deportivo y ese complejo comercial, ¿podría afectar al resto de municipios del área? ¿Hay suficiente agua sin ampliar Eiras? Porque todavía no tenemos este proyecto de ampliación, sabemos que es necesario, que hubo épocas de sequía y que ya es necesario ampliar el embalse, hacer uno nuevo, captar agua de otro lugar. En el estado actual, ¿habría agua suficiente para dotar a un complejo así? Vamos a ver, nosotros estamos en el límite de la capacidad de ceder agua e incluso de la utilización, porque nosotros tenemos una población en crecimiento, ¿eh? Y además tenemos los polígonos industriales al máximo rendimiento, incluso desarrollándose algún polígono más, y lo necesitamos. Entonces nosotros tenemos que en su día, desde los años 60, tenemos la concesión de captación directamente del embalse de Leiras de 500 litros por segundo, pero entre lo que se le concede a Mos y lo que se le concede a otros concellos, más lo que nosotros necesitamos, estamos al límite. Es más, en el año 2008, cuando se hizo el proyecto de Veigadaña, el ingeniero municipal, el ingeniero de caminos municipal, había hecho un estudio y una prospectiva de los usos. Teníamos varios polígonos ya en los proyectos en marcha, sí, y una población que se estima que en poco tiempo pudiéramos, de aquí, pues a lo mejor en 5 o 10 años más, podamos estar hablando de 24.000 habitantes y ya tendríamos más necesidades de la autorización de captar ese caudal. Por lo tanto, y además hay que tener en cuenta otra cosa, que el consumo doméstico tiene que ser prioritario, lo dice la ley, y además no puede ser de otra manera. Estamos en un estado que ha declarado la emergencia climática. Todos sabemos que, a pesar de que puntualmente podamos tener un año en el que esté lloviendo mucho, nos encontramos después que a lo mejor en abril deja de llover y no llueve hasta noviembre del año que viene. Es decir, estamos en unos periodos con sequías muy prolongadas en las que nos ponemos al límite. No se puede hacer un proyecto como el que se está haciendo sin conveniar con Vigo, que tiene el embalse, sin pedir a Augas de Galicia o al Consorcio del Douro o al Concello de Porriño, sentémonos, necesitamos esto y a ver cómo podemos llegar a esa solución. Y no se puede tener una pataleta y ponerse a insultar, porque no da ni una sola respuesta a las cuestiones que nosotros hemos planteado en las alegaciones que hemos hecho. Y las hacemos porque somos capaces. Esta alcaldesa es capaz de escribir sus propios argumentos, tiene la capacidad, los conocimientos, la preparación jurídica y técnica para hacerlo. No me lo tiene que escribir Abel Caballero, no me hace falta. Lo mismo que a mí no se me ocurre decir que a Nidia le ha mandado Rueda o Feijóo que me llame enemiga hostil de Mos. No se me ocurre. Entonces, yo creo que tenemos que tener sensatez, tenemos que sentarnos y hablar, y que cuando se hable de los recursos que se tienen, decir que realmente Mos no los tiene, porque cuando habla de manantiales privados, de las traídas de aguas comunales, en las que yo no me voy a meter, ya serán los usuarios de esas traídas quienes hagan las alegaciones y lo consideran oportuno, y luego de 3 captaciones que las hace a través de Porriño: el depósito de la Risca y la de Osvalos. La etapa de Osvalos, terrenos que compró el Concello de Porriño para hacerla allí, y por impulsión facilitarle agua a Mos y también facilitarlo a nosotros. Es así, es una cuestión técnica, no personal. Enseguida seguimos hablando de deporte, porque bueno, el Celta y la ciudad deportiva pues también lo podemos calificar de deporte, aunque estamos en medio de la crónica municipal, pero antes un inciso por ese asunto del agua con Vigo. Son temas que datan de años atrás y la verdad es que a veces el mea culpa siempre los periodistas los vamos dejando en el tintero. Yo las últimas noticias que había tenido era que Oporriño parecía que daba el brazo a torcer para pagar esa parte del agua que se estaba consumiendo. ¿Dónde está la cosa entonces? No, vamos a ver, nosotros somos conscientes, y además así hay una sentencia que lo dice, y yo creo que además tiene razón, en que nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de pagar el tanto por ciento, el porcentaje que nosotros representamos en la captación total del agua de Leiras, no por el agua, porque a nosotros Vigo no nos suministra, nosotros tenemos el derecho, sí,
tenemos el derecho concedido y a nosotros no nos suministra agua, por lo tanto no nos factura por agua consumida. Lo que nos factura es por el mantenimiento de la infraestructura o nuevas obras que haya que hacer, en el porcentaje que sea necesario. Entonces, nosotros entendemos que eso sí lo tenemos que hacer. Lo que ponemos en duda es que Vigo, de forma unilateral, nos puede imponer un precio. ¿Dónde estamos entonces? ¿En los juzgados todavía? Estamos en los juzgados todavía no hemos llegado a un acuerdo. A mí me encantaría llegar a un acuerdo y en el que, porque en su día además se pidió a Vigo que hiciera una revisión de oficio, que es un procedimiento que tiene su trámite, una revisión de oficio de ese acuerdo de pleno en el que se fijaba la tarifa que Porriño tenía que pagar, porque nosotros como concello no somos un concello vasallo de Porriño, quiero decir, Vigo es un concello que tiene, estamos en un plano de igualdad, cada uno con la importancia que tiene por la población, etcétera. Pero estamos en un plano de igualdad, no es una administración como podría ser, por ejemplo, cualquier ente de la Xunta que digamos que estaría con la capacidad legislativa para imponernos a nosotros, bueno, pues unas actuaciones. Vigo no está en esa situación y por lo tanto yo creo que ahí es donde tenemos que discutir. Si no hay acuerdo, si no hay consenso, ¿los juzgados cuánto tardarán más o menos? Bueno, pues habrá que ver porque a esa solicitud que se hizo de que se declarara nulo ese acuerdo de fijar el precio unilateralmente, no se dio contestación, hay silencio administrativo. El silencio administrativo, ¿qué pasa? Nosotros podemos ir directamente a entender que es negativo e ir directamente al contencioso, pero el plazo no se interrumpe, o sea, porque aún no se ha presentado el contencioso. No, la administración requerida, en este caso, no ha contestado y tiene la obligación de contestar. Por lo tanto, nosotros lo estamos viendo jurídicamente, pero también es verdad que yo ofrezco que antes de llegar a los tribunales nos sentemos y lleguemos a un acuerdo razonable en el que de tú a tú, hablando cada uno, defendiendo los intereses que representa, lleguemos a un acuerdo y nos pongamos ya a pagar eso. Ahora, también es verdad que todo lo que se factura a Porriño en ese sentido, como la gestión del ciclo del agua está residenciada en el consorcio, bueno, pues ya será el consorcio, pero nosotros tenemos hasta 2014, tenemos ahí una deuda histórica con Vigo que tenemos que resolver, pero también tenemos que cuantificar en lo que sea justo. Vamos con deporte, vamos a volver a los deporte y esas citas que siempre nos abre el Concello de Porriño. Tenemos cita para el mes de marzo, una cita que se espera multitudinaria, ojo que todavía pueden inscribirse, y además que vuelve a ser solidaria. Pues sí, efectivamente, igual que hicimos con la primera San Silvestre que hicimos en fin de año, el día 30 porque fue el prefin de año, el día 30 de diciembre, a todas las personas que se inscriben les solicitamos que traigan un alimento no perecedero ni caducado para el Banco de Alimentos de Porriño. Hay esa sensibilidad, la verdad es que en todas las ediciones lo hemos hecho así y la respuesta es masiva, la verdad es que es un exitazo y hay que decir que en estos momentos me parece que tenemos ya una previsión de unos 1.500 participantes y es en marzo, o sea que hay plazo todavía para la inscripción. Supone un despliegue logístico y de personal importante para luego, digamos que distribuir, o sea, clasificar y distribuir esos alimentos, ¿no? Y la colaboración tanto de voluntarios, de protección civil, de las empresas proveedoras del concello que se prestan a ayudarnos a que esto sea un éxito, además siempre en colaboración y de la mano del Club de Atletismo de Porriño, bueno, pues yo creo que hay que mencionarlo para reconocerles el trabajo tan importante que hacen. Bueno, y ahora ya de la crónica puramente municipal, nada, nos quedan 2 minutos, pero yo le he hecho unos cuantos temas y usted me responde lo que considere más importante. Estamos pendientes de Fomento y de esa reunión que sé que va a mantener en febrero en Madrid para conocer ya cómo va el tema de la licitación del proyecto del paso a nivel. Han tenido pleno ordinario en las últimas horas y, entre otras cosas, en un municipio que está pendiente de esa ampliación del centro de salud, han aprobado una moción para apoyar esa manifestación por la sanidad pública que va a tener lugar el día 9 de febrero. Sé también que en ese pleno se aprobaba, por ejemplo, un terreno para ampliar uno de los 8.000 metros cuadrados.
para ACESCA, uno de los centros más antiguos de trabajo con los discapacitados y también un centro que quiere seguir creciendo y que va a tener terreno cedido por el Concello de Porriño para poder ampliar y seguir trabajando en el empleo y en la inclusión. Alcaldesa, hay muchos temas. Con respecto a lo de ACESCA, porque habíamos tenido alguna tirantez y yo entiendo que todo el mundo intenta presionar en los momentos más sensibles y en precampaña, bueno, pues hubo ahí tiranteces. La idea que tenía ACESCA era un terreno además que era de menor dimensión del que les ofrecemos ahora, que además se lo vamos a acondicionar para que sea factible hacer el centro y puedan crecer, y de los 5.000 metros que estaban pidiendo entonces les vamos a ceder, y se aprobó ayer en pleno, 8.000 metros cuadrados de terreno para que puedan poner el centro, los invernaderos, y si en el futuro necesitaran más instalaciones, pues también. Y además la iniciativa que se estaba barajando entonces era una cesión por 15 años, y de esta pues hemos llegado al acuerdo con ellos de que será de 30 años para que, bueno, pues la subvención de la Xunta sea factible, porque sí que quería que fuera algo que perdurara más en el tiempo. Yo creo que 30 años es un periodo suficiente para que veamos que ese proyecto se lleva adelante, que las personas con algún tipo de discapacidad ahí puedan formarse. Va a ser un centro de formación profesional dual para personas de estas características y puedan integrarse y hacer una vida pues en condiciones de igualdad, o por lo menos de la mejor igualdad en sociedad. Yo creo que es el tema del que más orgullosos nos sentimos que hayamos podido sacar adelante, además de otros muchos que ayer se trataron. Alcaldesa, hay algunos ya los he resumido yo, de todas formas tendremos mucho tiempo para tratarlos. Saben que aquí en Televigo pues no es tan habitual, salvo en este programa, pero saben que en Radio Vigo habitualmente tratamos toda la actualidad del área metropolitana y entre otros del municipio de Oporriño. Eva García de la Torre, como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y buena semana. Buenas semanas, sí señor. No, ustedes no se me vayan, que no les estoy deseando buenas semanas, les deseo que se queden aquí porque enseguida hablamos de literatura infantil y nos queda resumirlo todo lo que hemos aprendido sobre el reciclaje de orgánicos. Los contenedores de residuos orgánicos, los de la tapa marrón, ya son una realidad en Vigo, en Navia y Avenida Castelao de momento, pero pronto se instalarán en toda la ciudad. Durante estos últimos días nos hemos acercado a ellos en este espacio de FCC, Contenur y Concello de Vigo, y hoy vamos a concluir recopilando lo que hemos aprendido. Primero recuerden que entre las novedades de estos contenedores está su mecanismo de apertura. Se hace con la Pas Vigo. Solo tienen que acercarla al lector. No es preciso además que la tarjeta esté cargada, sí depositarlos en bolsas especiales biodegradables. Estos contenedores sirven para darle una segunda vida a los residuos orgánicos y es principalmente eso lo que se puede tirar, los desechos de nuestra cocina. Fruta, verdura, carne, pero también cáscaras, huesos o incluso servilletas y papeles de cocina usados. También sirven para depositar el serrín o incluso los corchos de vino, los elaborados con alcornoque. ¿Por qué debemos tirar estos residuos al contenedor marrón? Bueno, de momento es un acto de responsabilidad personal, pero pronto Europa lo hará obligatorio. Mientras no sea obligado, piensen en sus beneficios. En primer lugar, el reciclaje de la materia orgánica permite la obtención de energía. Hay que tener en cuenta que la producción y el uso de energía presentan 2/3 de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Esto según la Agencia Internacional de Energía. Es decir, reciclando estos residuos biodegradables ahorras energía. Ahorramos también recursos. Esa materia orgánica que depositamos en el contenedor se convierte en compost. Así se llama al producto obtenido a partir de diferentes materiales de origen orgánico. Este compost se utiliza como abono para la agricultura y la jardinería y mejora la calidad de los suelos. Son más fértiles, más porosos, retienen más agua y más nutrientes. Y una tierra fértil es un suelo vivo. Además, el hecho de que el papel, vidrio, plásticos y metales no contengan materia orgánica ayuda a mejorar su reciclado, tanto en cantidad como en calidad. Tratando los residuos orgánicos en las plantas de reciclaje se evitan problemas de olores, así como las emisiones de gases, por lo tanto mejora la calidad del aire y el agua, reduciendo su contaminación.
Uno de los grandes beneficios de tratar la materia orgánica en las plantas de reciclaje es que se reduce la emisión de gases de efecto invernadero responsables del calentamiento global. Reducimos el consumo de combustibles fósiles reutilizando los ya existentes y por último supone un descenso de los residuos destinados al vertedero, por lo que les damos una nueva vida útil. Ya ven, con un gesto ganamos todos. Vamos a hablar de literatura infantil, vamos a hablar de sentimientos y vamos a hablar de cómo explicarle a los niños determinados aspectos de la vida y sobre todo de la muerte que por desgracia se van a encontrar. Este libro sirve para eso, se llama Un papá inmenso y lo ha escrito Rebeca Gundín. Rebeca, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Porque ella por desgracia, Rebeca, tú por desgracia le tuviste que explicar a tus hijos muy de peques, a dónde se había ido su papá. Sí. Cuéntanos, ¿cómo hiciste, cómo superaste a grandes rasgos el trauma con ellos en ese momento y cómo te diste cuenta de que era necesario este libro para que todo aquel que necesitase superar un trauma como ese tuviese cómo afrontarlo? Pues mira, la verdad es que uno nunca sabe cómo hacerlo. No sabes cómo hacerlo. Yo me lo planteé bastante y de hecho el último periodo de la enfermedad pues ya era como muy evidente que eso iba a estar allí, pero nunca sabes cómo hacerlo hasta que no llega el momento. Y yo me tomé mi tiempo, no se lo dije inmediatamente, nos fuimos para casa, que llevábamos mucho tiempo en el hospital, ellos con los abuelos, y ya desde la calma, pues un día les fui explicando, así un poquito, y ellos tenían muchas preguntas. Yo no quería decirles, no quería plantearles la muerte desde el punto y final, porque uno, yo no lo creo, entonces no les puedo mentir, y otro, a mí me parece que la esperanza de los niños es sagrada, y yo no les podía, con 4 y 2 años, enfrentar a una realidad en la que la vida en la que ellos están, en cualquier momento, se acaba y no hay más para nadie. Es muy duro. Es muy duro cuando se trata de tu padre y cuando tú eres tan pequeñito. Entonces, pues, pedí mucha ayuda, como quien dice, recé, le pedí a su padre que me ayudara y un día me desperté con este cuento en la cabeza. No fue un esfuerzo mental, me inspiré. Me llegó la portada tal y como la ves y bueno, pues esa imagen a mí me abrazaba por dentro y a mis hijos también. Entonces se lo fui dibujando, sin más. Le fui dibujando y contando una historia mientras desayunábamos y el resultado fue tan positivo para ellos. O sea, ese día se llenaron de esperanza y de alegría. Nosotros intentamos nunca desvelar los argumentos de los libros. Tampoco lo vamos a hacer hoy, no se crean, pero yo creo que sí que podemos desvelar pues, las conclusiones como pues, a través de sus lectores, y los lectores de este libro fueron tus hijos. Ellos después de este libro, supongo que también antes, a través de tus explicaciones, ven a su padre en cada lugar, no se han tenido que despedir de él del todo, ¿no? Se han despedido de la forma física. Saben que su papá ya no tiene cuerpo y que no les puede abrazar con su cuerpo, pero sienten que de algún modo les cuida. Y bueno, fue muy bonito cuando vinieron sus amigos a casa un día a jugar y nadie les había dicho nada a los niños porque querían respetar cómo sería mi manera de decirlo. Entonces de repente una niña preguntó que dónde estaba David. Y entonces Mael le dijo, mi papi está aquí, pero no lo vemos. Mi papi está en todo, pero sobre todo está aquí. Entonces esto fue como su tranquilidad al decirlo. Bueno, fue mi respiro también. Y a partir de ahí, el efecto que iba teniendo en los otros niños que se nos acercaban, pues a mí solo me dio más peso para moverlo y ofrecerlo, porque sé que hay muchas personas en mi situación, lamentablemente. Hay muchas. Hasta ese punto te dio fuerza y creíste necesario que era bueno, pues, dar una parte de este libro, también de ti, de vuestra vida, a aquella persona que lo necesitara, que decidiste autoeditarlo. Sí, esto fue un recorrido largo, buscando ilustradores, buscando la manera de hacerlo, hablé con editoriales. Lo que pasa que para mí había un aspecto fundamental que era que había que colaborar.
O sea, yo quería que pudiera llegar gratis a las plantas de oncología, a los hospitales, por lo menos, y también que ayudara a asociaciones de cáncer, porque bueno, fue mi caso y es lo que me toca especialmente. Y ninguna editorial me permitía esto. Entonces, pues al final me fui por la vía de la autoedición, ahorré mucho y tuve ayuda y ahí está el producto. No solo ahorro, sino que, bueno, iba a decir por desgracia el producto era necesario. Yo creo que este libro nos ayuda si tenemos que pasar por ese trauma, pero también nos ayuda a preparar a los niños, porque por desgracia estos traumas llegan en la vida de los peques. Bueno, un padre, una madre es... bueno, lo peor que les puede suceder sin duda, pero por desgracia se enfrentan muy pronto algunos de ellos al fallecimiento de abuelos, al fallecimiento de gente cercana y querida, y esperamos que sea así, ¿no? En natural, y cuanto más mayores mejor, pero siempre llega. Entonces este libro no es necesario que tengas que pasar ese trauma para que el niño lo pueda leer y pueda interiorizar que, bueno, que puede haber esperanza más allá de muchas cosas y se puede extender no solo a la muerte, sino a otros traumas que nos vamos encontrando por la vida. No solo has recuperado ese dinero porque hay gente que ha creído en este proyecto y que ha comprado el libro, sino que estás a punto ya de poner la cuenta a cero de lo que te ha costado y de donar lo que se recaude a más alguna asociación oncológica, que sé que estás pues también muy al lado de toda esa gente que sigue trabajando, luchando no solo por la investigación, sino también por la ayuda a las familias, ¿no? Sí, estoy en comunicación con varias asociaciones y de hecho, bueno, yo fui a hablar con la Diputación también para pedir una tirada impresa que se pudiera donar directamente a las plantas de oncología. No es fácil porque viene de una persona física, no soy una asociación la que lo pide, entonces burocráticamente hay trabas, pero sí, estoy moviendo todo lo posible para poder colaborar y también no solo ayudar a los niños, como dices, sino a toda la gente que está apoyando esos momentos. Este libro, Un papá inmenso, tiene una página web, búsquenlo así directamente en Google, si quieren también añadan el nombre de la autora y lo van a encontrar, y van a encontrar más cosas sobre este proyecto, pero en todo caso físicamente, ¿dónde lo podemos encontrar también? Pues mira, a través de la web se puede encontrar, también en Patapúm lo venden, ya empieza a haberlo más librerías, está en La Wells, en Cangas, en Vilafre en Cangas, y aquí está en Librouro, en Rueda Don Bosco, librería Don Bosco creo que es, y alguna más. También tengo que decir que los que se compran en Patapúm y a través de la web y a través de alguna otra tienda podemos donar una parte. En otras librerías no podemos porque la propia librería tiene un porcentaje. Entonces, bueno, esto forma parte de cómo funciona el mundo también. Pues nada más, ya tienen ustedes aquí el libro. Yo le agradezco a Rebeca que haya venido a contarnos su trabajo y en parte también su vida y la vida de esos peques que siguen creciendo con su papá. Rebeca, gracias a ese trabajo fantástico, ya no de editora o de escritora que has hecho, sino de madre, que sé que al final es a lo que más nos dedicamos, claro, todas cuando los tenemos. Sentimos tu pérdida, pero te agradecemos el libro y haber venido. Gracias, Rebeca. Gracias a ti. Señores, saben que yo no puedo evitar emocionar con estas cosas, pero así llegamos a las 3 y 4 minutos y como siempre nos despedimos hasta mañana. Un beso.